La anciana millonaria empezó a llorar sola en la mesa. Fue la limpiadora quien se acercó, secó sus lágrimas y susurró algo que nadie esperaba escuchar. Su hijo rico quedó en shock. Esas palabras simples lo cambiaron todo. La lluvia golpeaba sin piedad los ventanales de la mansión Aldaverde, una propiedad tan imponente que los vecinos del barrio la llamaban en voz baja el Palacio del Olvido. Sus techos altísimos, sus candelabros de cristal y sus jardines perfectamente podados hablaban de una riqueza acumulada durante décadas. Pero esa noche, entre toda esa opulencia, algo estaba profundamente roto. Sentada a la cabecera de una mesa que podía acomodar a 20 personas, doña Hortensia apenas ocupaba un pequeño rincón de ese mundo enorme. Frente a ella, un plato de comida que nadie había tocado, una copa de vino tinto que temblaba levemente entre sus dedos envejecidos, y una silla vacía al otro extremo de la mesa que parecía gritar en silencio. La mujer miraba esa silla como si esperara que alguien volviera a ocuparla, como si en cualquier momento los años pudieran retroceder y traer de regreso lo que el tiempo se había llevado sin pedir permiso. Fue entonces cuando la primera lágrima cayó. No fue un llanto dramático. No fue el tipo de llanto que busca atención. Fue peor que eso. Fue la clase de llanto silencioso y profundo que solo nace cuando una persona ha aprendido a sufrir sola durante demasiado tiempo. Una lágrima lenta, casi resignada, que recorrió las arrugas de su rostro como si conociera cada uno de esos caminos de memoria. Nadie en esa mansión enorme pareció notar. Los relojes de pie siguieron marcando sus segundos indiferentes. El fuego en la chimenea siguió crepitando sin compasión. Y doña Hortensia siguió sentada, inmóvil, con esa silla vacía al frente clavada en sus ojos como una espina que nadie podía sacar. Nadie, excepto Luciana. Luciana Paredes llevaba pocas semanas trabajando como limpiadora en la mansión Aldaverde. Era una mujer joven, madre de una niña pequeña, que había llegado hasta esa puerta por necesidad y se había quedado por algo que ella misma no sabía nombrar del todo. Desde el primer día, había notado que en esa casa tan llena de cosas hermosas, faltaba algo esencial, un calor humano que ningún candelabro podía reemplazar. Esa noche, Luciana estaba limpiando en silencio el pasillo contiguo al comedor cuando escuchó el sonido, tan leve que cualquier otro lo habría ignorado. Pero ella no. Ella conocía ese sonido desde adentro, porque también lo había producido en noches oscuras que prefería no recordar. Era el sonido exacto del llanto que trata de no ser escuchado. Se detuvo. Sostuvo el paño entre sus manos. Miró hacia la puerta entreabierta del comedor. Podría haber seguido caminando. Podría haber fingido no escuchar. En su contrato no había ninguna cláusula que le pidiera ocuparse del dolor de nadie. Era limpiadora, no enfermera, no psicóloga, no familiar. Pero hay momentos en la vida en que el corazón humano no consulta contratos. Luciana dejó el paño sobre el carrito y caminó hacia la puerta del comedor. Lo que vio la detuvo en seco. Doña Hortensia, esa mujer que los empleados describían como imponente y distante, parecía en ese momento increíblemente pequeña y perdida dentro de su propia mansión, rodeada de lujo y completamente sola. Sus hombros caídos, sus manos temblorosas alrededor de la copa, su mirada fija en esa silla vacía con una intensidad que solo puede venir de un amor que ya no tiene a dónde ir. Luciana respiró profundo. Dio un paso adentro. «Doña Hortensia», dijo en voz muy baja, casi como si no quisiera romper algo frágil que flotaba en el aire. La anciana no respondió de inmediato. Siguió mirando la silla vacía como si Luciana no existiera, pero una segunda lágrima traicionó su silencio, y esa fue suficiente. Luciana se acercó despacio, tomó una servilleta de lino de la mesa y con una delicadeza que no se aprende en ningún lado sino en la escuela del dolor propio, se arrodilló levemente al lado de la anciana y le secó la lágrima de la mejilla. Doña Hortensia se tensó. Ningún empleado había cruzado esa línea jamás. Nadie en esa mansión se había atrevido a tocarla con ese tipo de ternura en mucho, mucho tiempo. Sus ojos, llenos de lágrimas, se desviaron lentamente hacia Luciana, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. El miedo extraño que siente quien no está acostumbrado a recibir consuelo. No tenía que molestarse.
murmuró doña Hortensia, y su voz sonó ronca, como si llevara horas sin usarla. No es ninguna molestia, respondió Luciana en voz baja. Hubo un silencio, uno de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Esta silla, dijo la anciana de repente, mirando de nuevo hacia el extremo opuesto de la mesa, estuvo ocupada durante más de 50 años. Cada noche, sin falta. Hizo una pausa larga. Sus dedos apretaron la copa. Y ahora lleva tanto tiempo vacía que ya no sé si el que se fue fui él, o fui yo. Luciana sintió que algo se le apretaba en el pecho. No dijo nada. A veces el mejor consuelo no tiene palabras. Mi esposo, don Aurelio, continuó la anciana, como si las compuertas de algo muy profundo hubieran empezado a ceder. Se sentaba allí cada noche. Aunque llegara tarde de sus viajes, aunque estuviera cansado, aunque el mundo se estuviera cayendo afuera, él siempre llegaba a esa silla. Siempre. Su voz se quebró en la última palabra. Decía que mientras los dos estuviéramos sentados juntos a esa mesa, nada podía estar verdaderamente mal. Luciana miró la silla vacía, y por un momento casi pudo ver la silueta de ese hombre que había dejado un hueco tan grande. ¿Cuánto tiempo lleva vacía?, preguntó con suavidad. Demasiado, respondió doña Hortensia, y esa respuesta, tan corta y tan definitiva, contenía años enteros de soledad. Fue entonces cuando Luciana hizo algo que nadie en esa mansión habría esperado. Sin calcular, sin pensar en jerarquías ni en distancias, tomó la mano fría de la anciana entre las suyas. Doña Hortensia se quedó rígida por un segundo. Luego, muy despacio, su mano respondió. Sus dedos se cerraron alrededor de los de Luciana con una fuerza temblorosa que decía todo lo que su boca no había podido decir en años. Y entonces, Luciana se acercó y susurró algo al oído de la anciana. Palabras que nadie más escuchó. Palabras que hicieron que doña Hortensia cerrara los ojos y que una lágrima diferente a todas las anteriores brotara de sus ojos. No una lágrima de dolor puro, una lágrima de algo que se parecía a alivio. Lo que ninguna de las dos supo en ese momento era que había un testigo. Rodrigo Aldaverde, el único hijo de doña Hortensia, había llegado a la mansión sin avisar esa noche. Hombre de negocios, acostumbrado a manejar millones con la misma frialdad con que otros manejan papeles, Rodrigo había entrado por la puerta principal justo a tiempo para ver la escena desde el umbral del comedor. Se detuvo. No dijo nada. No pudo. Vio a su madre, esa mujer que él creía fortalecida por años de carácter y distancia, llorando sin pudor mientras una empleada de limpieza le sostenía la mano. Vio la servilleta de lino sobre la mesa, vio la silla vacía de su padre, y vio algo que lo golpeó en un lugar que tenía cerrado con llave desde hacía mucho tiempo. Vio que su madre no estaba bien. No había estado bien en mucho tiempo, y él no había querido verlo. Su mano se levantó lentamente hacia su boca. Rodrigo Aldaverde, dueño de empresas, hombre que jamás perdía la compostura en una sala de juntas, sintió que las piernas le temblaban. No porque estuviera enojado con la empleada, no porque le pareciera inapropiado lo que veía, sino porque lo que escuchó en ese momento, apenas el eco de las palabras que Luciana le había susurrado a su madre, lo dejó completamente paralizado, porque esas palabras, él las conocía. Las había escuchado antes, en otra voz, en otra época de su vida que creía enterrada para siempre, y en ese instante, mientras la lluvia seguía golpeando los ventanales de la mansión Aldaverde, Rodrigo comprendió que esa noche no había llegado de casualidad, que algo, o alguien, lo había traído exactamente cuando debía estar allí. La pregunta que le quemaba la garganta mientras permanecía inmóvil en el umbral era sencilla y devastadora al mismo tiempo. ¿Quién era realmente esa mujer que limpiaba los pisos de su casa? Rodrigo Aldaverde no durmió esa noche. Se quedó sentado en el sillón de cuero de su antigua habitación, la misma donde había crecido, la misma que su madre había conservado intacta como si el tiempo no tuviera permiso de tocar nada dentro de esa mansión. El techo alto, las paredes color marfil, los libros ordenados en el estante exactamente como él los había dejado años atrás. Todo igual, todo quieto, todo, menos él. Las palabras que había escuchado en el umbral del comedor seguían girando en su cabeza como una melodía que no podía apagar. No eran palabras complicadas, no eran frases de filósofo ni de poeta, eran palabras simples, breves,
dichas en voz tan baja que apenas las había captado. Pero precisamente por eso lo habían destruido por dentro. Porque esas palabras específicas, en ese orden específico, pronunciadas con esa cadencia particular, él las había escuchado antes, mucho antes, en una época de su vida que había decidido no volver a abrir. Se levantó, caminó hacia la ventana. La lluvia había cedido y ahora la madrugada mostraba el jardín empapado, los rosales de su madre brillando bajo la luz tenue de los faroles exteriores. Todo tan perfecto por fuera, todo tan silencioso por dentro. ¿Quién era Luciana Paredes? Esa pregunta no lo dejaba respirar. No era celos, no era desconfianza de patrón hacia empleada. Era algo más profundo e inexplicable, una sensación que le recorría la columna como una corriente eléctrica cada vez que intentaba reconstruir la escena. Una mujer joven, desconocida, que llevaba apenas semanas en esa casa, que había cruzado sin dudarlo una línea que ningún empleado en décadas se había atrevido a cruzar. Y su madre, la mujer más reservada y orgullosa que él había conocido en su vida, le había permitido sostenerle la mano, le había permitido acercarse, le había permitido consolarla. ¿Por qué? Rodrigo sabía mejor que nadie lo que costaba ganarse la confianza de doña Hortensia. Él mismo, siendo su hijo, había pasado años sintiendo que había un muro invisible entre los dos. Un muro que creció después de la muerte de don Aurelio, cuando el dolor de ambos, en lugar de unirlos, los había separado en dos islas distintas sin puente entre ellas. Doña Hortensia había convertido su duelo en silencio. Rodrigo había convertido el suyo en trabajo, en dinero, en reuniones que empezaban al amanecer y terminaban pasada la medianoche. Dos maneras distintas de huir del mismo vacío. Y sin embargo, esa noche, una extraña había logrado en minutos lo que él no había podido lograr en años. Eso era lo que más le dolía, y lo que más necesitaba entender. A la mañana siguiente, la mansión Aldaverde despertó con su rutina habitual. El personal comenzó sus tareas antes de que el sol terminara de asomarse. La cocinera, doña Petra, preparaba el desayuno con la misma precisión de siempre. El jardinero, Esteban, recorría los senderos con su carrito de herramientas. Y Luciana llegó puntual, como todos los días, con su carrito de limpieza y esa actitud tranquila que ya varios en el servicio habían notado. No hablaba de más, no preguntaba lo que no le concernía, pero tenía una manera de moverse por esa casa que hacía que los espacios parecieran más habitados después de que ella pasaba por ellos. Rodrigo la observó desde la escalera principal sin que ella lo notara. La vio limpiar el recibidor con movimientos metódicos, pero nunca mecánicos. La vio detenerse frente a una fotografía colgada en la pared, una foto familiar donde aparecían don Aurelio, doña Hortensia y un Rodrigo adolescente, y mirarla por un momento con una expresión que él no supo descifrar desde la distancia. No era curiosidad de empleada nueva que explora la casa. Era otra cosa, algo más personal. Rodrigo bajó los escalones despacio. «Buenos días», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Luciana giró con calma. No se sobresaltó. Eso también lo notó él. «Buenos días, señor Aldaverde», respondió con una voz serena, y volvió a su trabajo sin ninguna señal de incomodidad. «Quiero hablar con usted», dijo Rodrigo, y su tono fue más directo de lo que había planeado. Luciana dejó el paño sobre el carrito. Lo miró de frente, sin bajar los ojos, sin la postura sumisa que él, sin darse cuenta, había esperado encontrar. «Claro», dijo simplemente. Rodrigo la condujo hacia la biblioteca, una habitación que su padre había amado y que ahora permanecía casi siempre cerrada. Empujó la puerta y los recibió el olor particular de los libros viejos y la madera barnizada. Se sentó en el borde del escritorio y la miró directamente. «Anoche la vi con mi madre», comenzó. «Lo sé», respondió Luciana sin alterarse. «La escuché entrar. Eso lo tomó por sorpresa. Esperaba defensiva. Esperaba explicaciones nerviosas. No esa tranquilidad casi desconcertante. ¿Y no le pareció inapropiado?», preguntó eligiendo la palabra con cuidado. Luciana pensó un momento antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino como si estuviera decidiendo cuánto decir. «Lo que vi fue a una mujer llorando sola», dijo finalmente. «No vi a la dueña de una mansión.
Vi a una persona que necesitaba que alguien le dijera que no estaba completamente sola en el mundo. Hizo una pausa breve. Si eso fue inapropiado, entonces sí, lo fue. Y lo volvería a hacer. Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. No era enojo. Era algo incómodo y difícil de nombrar, como cuando uno escucha una verdad que llevaba tiempo esquivando. ¿Qué le dijo?, preguntó, y su voz salió más baja de lo que pretendía. Luciana lo miró un momento largo. Sus ojos no esquivaron los de él. «Eso es entre su madre y yo», respondió con una calma absoluta. Rodrigo no esperaba esa respuesta. Nadie le había dicho algo así en muchos años. Él era el señor Aldaverde, el dueño de la mansión, el hombre que firmaba los cheques, el que tomaba las decisiones. Y esa mujer, con total naturalidad y sin ninguna agresividad, simplemente le estaba diciendo que había cosas que no le pertenecían. Fue en ese momento, en ese silencio tenso que siguió, cuando él decidió cambiar de estrategia. «¿Dónde trabajaba antes de venir aquí?», preguntó. «En diferentes lugares», respondió Luciana. «Limpieza de oficinas, algunos hogares, nada muy distinto a esto». «¿Y antes de eso?». Una pausa apenas perceptible, tan breve que cualquier otro no la habría notado. «Estudiaba», dijo Luciana. «Pero la vida cambió de dirección y tuve que adaptarme». «¿Qué estudiaba?». Otro silencio, esta vez más largo. «Enfermería», respondió finalmente. «Casi terminé. Me faltaba poco». Rodrigo la miró con una atención diferente. Enfermería. Eso explicaba algo de esa serenidad con la que manejaba situaciones de tensión emocional. Esa manera de acercarse sin invadir, de tocar sin agredir. No era solo instinto, era también formación, aunque incompleta. ¿Por qué lo dejó? Luciana tomó aire suavemente. «Porque mi hija llegó antes de que yo terminara», dijo con una sencillez que no pedía compasión. Y en ese momento, ella era la prioridad. Sigue siéndolo. Rodrigo asintió despacio. Estudió su rostro buscando algo que no sabía exactamente qué era. Una señal, una coincidencia, algo que explicara esa sensación perturbadora que no lo había dejado dormir. «¿Tiene familia aquí en la ciudad?», preguntó, y sonó más personal de lo que pretendía. Luciana lo miró con una calma que empezaba a parecerle a él casi sobrenatural. «Solo mi hija», respondió. «Somos las dos». «¿De dónde es usted originalmente?». Esta vez la pausa fue inconfundible. No larga, no dramática, pero real. «De un pueblo pequeño», dijo, «que probablemente usted no conoce». Y en esa respuesta había algo. Rodrigo no sabía qué, pero había algo. Esa tarde, doña Hortensia bajó al jardín por primera vez en semanas. El personal lo notó. Doña Petra asomó la cabeza por la ventana de la cocina con una expresión de genuina sorpresa. Esteban detuvo su carrito y observó a la anciana caminar despacio por el sendero de piedra entre los rosales, apoyada en su bastón, con la espalda un poco más erguida de lo habitual. Luciana estaba limpiando los ventanales del salón cuando vio a la anciana salir. No hizo nada. Siguió con su trabajo, pero sus ojos la siguieron a través del vidrio con una atención discreta. Fue doña Hortensia quien se detuvo frente a la ventana y la miró. Hizo un gesto pequeño con la cabeza, casi imperceptible, una especie de saludo que cargaba algo mucho más pesado que una simple cortesía. Luciana respondió con el mismo gesto. Rodrigo, que observaba desde la terraza con un café que ya estaba frío, vio el intercambio. Tan breve, tan silencioso, tan cargado. Y algo se le revolvió por dentro con una fuerza que no esperaba. Esa noche, después de cenar, Rodrigo entró al estudio y llamó a Marcos Villanueva, el hombre de confianza que manejaba para él todos los asuntos que requerían discreción. Marcos no era detective, pero tenía contactos, sabía moverse, sabía encontrar cosas que las personas preferían mantener guardadas. «Necesito que investigues a alguien», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Una empleada nueva, Luciana Paredes. Quiero saber todo. ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Quién es realmente?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Pasó algo?», preguntó Marcos. «No lo sé todavía», respondió Rodrigo. «Por eso necesito que lo averigües». Lo que Marcos encontró en los días siguientes no era lo que Rodrigo esperaba. Luciana Paredes era exactamente lo que parecía en el papel. Una mujer trabajadora, sin antecedentes de ningún tipo, con una hija pequeña, que había pasado por diferentes empleos de limpieza desde que abandonó sus estudios de enfermería. Sin deudas graves,
sin conflictos legales, sin ninguna señal de alarma. Pero había una cosa. Una sola cosa que Marcos subrayó en el reporte que entregó en mano, porque era el tipo de dato que no convenía enviar por ningún medio digital. El pueblo del que era originaria Luciana Paredes. Un pueblo pequeño, de los que no aparecen fácilmente en los mapas principales. Un pueblo que Rodrigo conocía, que había visitado una vez, hace muchos años, en circunstancias que jamás había mencionado a nadie, ni siquiera a su madre. Rodrigo leyó el nombre de ese pueblo 3 veces seguidas. Luego cerró el reporte. Lo dobló despacio y se quedó mirando la pared frente a él durante un tiempo que no supo calcular. Había algo más en el reporte. El nombre del padre de la hija de Luciana nunca había aparecido en ningún documento oficial, ningún registro, ninguna mención. Como si esa parte de la historia de Luciana hubiera sido borrada con cuidado o simplemente nunca hubiera sido escrita. Rodrigo se levantó tan abruptamente que la silla chirrió contra el suelo de madera. Caminó hasta la ventana, las manos apoyadas en el marco, la vista perdida en el jardín nocturno, donde los rosales de su madre brillaban bajo la luna. El pueblo, el tiempo, los años. Empezó a hacer cuentas que no quería hacer. Cuentas que sus manos rechazaban pero que su cabeza completaba solas, con una precisión cruel y automática. Y cuando los números cuadraron, cuando la cronología encajó de una manera que no dejaba espacio para la coincidencia, Rodrigo Aldaverde, el hombre que jamás perdía el control, tuvo que apoyar la frente contra el vidrio frío de la ventana para no caer. Porque si lo que estaba pensando era cierto, si esa posibilidad que su mente acababa de construir tenía algún fundamento real, entonces Luciana Paredes no había llegado a la mansión Aldaverde por casualidad. Y las palabras que le había susurrado a su madre no eran palabras de una extraña. Eran las palabras de alguien que sabía exactamente a quién le estaba hablando. Y lo que más lo aterraba, lo que lo había dejado sin respiración apoyado contra ese vidrio en la oscuridad, no era la posibilidad de haber sido engañado. Era la posibilidad devastadora y completamente opuesta, que nadie lo hubiera engañado, que todo fuera verdad, y que él, durante todos esos años, hubiera dejado que esa verdad viviera en la sombra sin hacer nada al respecto. Había una fotografía en la billetera de Luciana que nadie había visto jamás. No era una foto grande, era un recorte pequeño, desgastado por los años y por la cantidad de veces que había sido doblado y desdoblado en momentos de soledad. En ella aparecía una mujer joven sosteniendo a una bebé recién nacida, y detrás de ambas, apenas visible, el perfil de un pueblo pequeño con casas de techos rojos y una plaza central con un árbol enorme que daba sombra a media manzana. Luciana miraba esa foto cada noche antes de dormir, no por nostalgia, sino para recordarse a sí misma de dónde venía, cuánto había cargado y por qué no podía darse el lujo de rendirse. Esa mañana, mientras preparaba su carrito de limpieza en el cuarto de suministros de la mansión Aldaverde, Luciana escuchó pasos que reconoció sin necesidad de voltear, pasos seguros, acompasados, con el peso específico de alguien acostumbrado a que los espacios se abran a su paso. Rodrigo. Pero esta vez no entró, se detuvo en el umbral, y en ese silencio breve que antecedió a sus palabras, Luciana supo que algo había cambiado desde la conversación en la biblioteca. Algo en él había girado, aunque él todavía no supiera bien en qué dirección. «Mi madre preguntó por usted esta mañana», dijo Rodrigo. «Antes de que llegara. Me preguntó si ya había llegado Luciana». Luciana procesó eso en silencio mientras acomodaba los frascos del carrito. «¿Y eso le molesta?», preguntó sin rodeos, sin voltear. Una pausa. «Me sorprende», respondió él, con una honestidad que claramente le costó algo. Luciana lo miró entonces. Lo miró de esa manera directa que a él todavía le resultaba desconcertante, como si sus ojos tuvieran la costumbre de ir al fondo de las cosas sin pedir permiso. Su madre es una mujer que lleva mucho tiempo guardando cosas que pesan demasiado para cargarlas sola, dijo Luciana. A veces lo único que una persona necesita es que alguien le demuestre que no tiene que seguir haciéndolo. Rodrigo no respondió, pero tampoco se fue, y ese fue el primer indicio real de que algo en él había comenzado a moverse. Esa tarde, Luciana recogió a su hija en la pequeña guardería del barrio donde vivían, a 40 minutos de la mansión en transporte público.
La niña salió corriendo con esa energía desbordante que tienen los niños cuando el mundo todavía les parece completamente manejable, y saltó a los brazos de su madre con una fuerza desproporcionada para su tamaño. «¡Mamá!», gritó, enterrando la cara en el cuello de Luciana. «Hola, mi vida», murmuró Luciana, cerrando los ojos por un segundo. La niña se llamaba Valentina. Tenía el cabello oscuro y ondulado, los ojos grandes, y una manera de observar el mundo con una atención que a veces asustaba a los adultos que la rodeaban. Era seria para su edad, pero con destellos de alegría tan genuinos que iluminaban cualquier habitación donde aparecía. Esa noche, mientras cenaban en su pequeño apartamento, Valentina dibujaba en su cuaderno con la concentración absoluta que solo los niños pueden dedicarle a algo. Luciana lavaba los platos y la observaba de reojo, como siempre, buscando en cada gesto de su hija alguna señal de lo que no podía preguntarle directamente. «Mamá», dijo Valentina sin levantar la vista del dibujo, «¿la señora de la casa grande es buena persona?». Luciana se detuvo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tú vuelves diferente cuando vienes de allá», dijo la niña con esa lógica brutal e inapelable de la infancia. «No triste, diferente, como cuando lees las cartas del abuelo». Luciana secó sus manos despacio con el paño de cocina. Se acercó a la mesa y se sentó frente a su hija. Valentina levantó los ojos del cuaderno. «La señora de la casa grande es una mujer muy buena», dijo Luciana con cuidado, «que tiene mucho dolor guardado». «¿Como el nuestro?», preguntó Valentina sin ningún drama, con la naturalidad de quien ha crecido sabiendo que el dolor existe y que no siempre tiene explicación sencilla. Luciana sintió que algo se le apretaba en la garganta. «Sí», dijo finalmente, «como el nuestro». Valentina asintió con esa gravedad pequeña que la caracterizaba y volvió a su dibujo. Luciana se quedó mirándola durante un momento largo, estudiando sus facciones, esa mezcla particular de rasgos que a veces la llenaba de ternura y a veces le dolía de una manera que no podía explicarle a nadie. Porque Valentina tenía los ojos de su madre, pero la forma de la mandíbula, la manera de fruncir el ceño cuando pensaba, la postura recta y esa seguridad innata al mirar a los ojos, eso no venía de Luciana. Y Luciana lo sabía cada vez que miraba a su hija. Lo sabía, y callaba, como había callado durante años. De vuelta en la mansión Aldaverde, 2 días después, ocurrió algo que nadie esperaba. Doña Hortensia pidió que le sirvieran el desayuno en el jardín. Doña Petra casi derramó el café de la sorpresa. Esteban, que estaba podando los rosales cuando escuchó la instrucción, se detuvo con las tijeras en el aire. En la memoria del personal de esa mansión, doña Hortensia no desayunaba en el jardín desde hacía años, desde antes de que don Aurelio enfermara, desde una época que todos recordaban como cuando la casa todavía respiraba. Luciana preparó la mesa exterior sin hacer comentarios. Mantel blanco, jugo de naranja recién exprimido, el pan que doña Petra horneaba cada mañana y que llenaba toda la planta baja con un olor que era, en sí mismo, una forma de abrazo. Cuando doña Hortensia salió apoyada en su bastón y vio la mesa preparada junto a los rosales, se detuvo. Miró el conjunto con una expresión que Luciana no supo clasificar del todo. No era alegría pura, era algo más complejo, el tipo de emoción que aparece cuando uno regresa a un lugar que amó y descubre que todavía puede sentir algo al verlo. Aurelio plantó estos rosales, dijo doña Hortensia en voz baja, casi para sí misma, mientras se sentaba despacio. Decía que los rosales eran la única planta honesta del jardín, que no fingían ser lo que no eran. Si les faltaba agua, lo mostraban. Si estaban bien cuidados, florecían sin disculparse. Luciana sirvió el café en silencio. «Usted también cuida bien lo suyo, ¿verdad?», dijo doña Hortensia de repente, mirándola con esos ojos que veían demasiado. Luciana levantó la vista. «Lo intento», respondió. «¿Cómo se llama su hija?». La pregunta llegó sin anuncio, directa y serena. Luciana no la esperaba en ese momento. Sostuvo la jarra de café con ambas manos y respondió. «Valentina». Doña Hortensia repitió el nombre en voz muy baja, como si lo estuviera midiendo, como si le buscara el peso exacto. «Lindo nombre», dijo finalmente. «Fuerte, de los que no se doblan fácil». Luego tomó su café y miró los rosales con esa expresión pensativa que en los últimos días había reemplazado a la mirada perdida y apagada que el personal conocía demasiado bien.
Fue esa misma tarde cuando ocurrió la primera grieta real entre Rodrigo y su madre. Rodrigo había pasado la mañana en llamadas de negocios desde el estudio, pero su concentración era una farsa. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, levantaba los ojos. Cada vez que reconocía la voz tranquila de Luciana respondiendo alguna instrucción de la casa, algo en él se tensaba de una manera que ya no podía atribuir solo a desconfianza. Marcos Villanueva había llamado esa mañana para confirmar un detalle adicional que había encontrado en su investigación. Un detalle pequeño pero que Rodrigo había tardado horas en dejar de girar entre sus dedos como una piedra caliente. El apellido de Valentina, la hija de Luciana, en el único documento escolar donde aparecía registrada, era solo el de su madre, Paredes, sin apellido paterno, sin ningún campo completado en la sección correspondiente. Un espacio en blanco que en los documentos oficiales se veía como un simple dato faltante, pero que para Rodrigo, con todo lo que ya sabía, se sentía como un abismo. A media tarde, bajó al salón y encontró a su madre sentada en el sofá, con un libro abierto sobre las rodillas que claramente no estaba leyendo. Sus ojos estaban fijos en la ventana que daba al jardín. «Necesito hablar contigo», dijo Rodrigo cerrando la puerta detrás de él. Doña Hortensia no giró de inmediato. Cuando lo hizo, había algo en su mirada que él conocía bien, la mirada de quien ya sabe lo que viene y ha decidido no esquivarlo. «Siéntate», dijo ella simplemente. Rodrigo se sentó frente a ella. Juntó las manos. Buscó las palabras con la misma precisión con que armaba una estrategia en una sala de juntas, pero las palabras no obedecían igual cuando el corazón estaba involucrado. «¿Sabes algo de Luciana?», preguntó finalmente. «Algo que yo no sepa». El silencio que siguió fue de los que tienen textura propia. «¿Qué es lo que tú sabes, Rodrigo?», respondió su madre, y el uso de su nombre, tan directo y tan poco frecuente en ella, lo golpeó de una manera inesperada. «Sé de dónde viene», dijo él con cuidado. «Sé el nombre del pueblo». Doña Hortensia no parpadeó. «¿Y eso te dice algo?», preguntó. «Me dice demasiado», respondió él, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «O quizás nada. No lo sé. Por eso te pregunto». La anciana cerró el libro sobre sus rodillas con una calma que a Rodrigo siempre le había parecido injusta. Esa calma que su madre desplegaba precisamente cuando las cosas se ponían más difíciles, como si hubiera aprendido a respirar más despacio justo cuando el mundo se aceleraba. «Hay cosas que las personas cargan solas durante mucho tiempo», dijo doña Hortensia. «No porque quieran hacerlo, sino porque nadie les ofrece un lugar seguro donde depositarlas». Hizo una pausa larga. «Luciana me dijo algo el otro día que no te voy a repetir. No porque sea un secreto contra ti, sino porque hay verdades que cada quien tiene que descubrir a su propio tiempo y en su propio orden». «Madre», dijo Rodrigo, y había en su voz algo que hacía años no aparecía. Una vulnerabilidad real, sin barniz de ejecutivo encima. «Si hay algo que yo debería saber». «Hay muchas cosas que deberías saber», lo interrumpió doña Hortensia con una suavidad que cortaba más que cualquier reproche. «Llevas años sin venir a esta casa más que para revisar papeles y firmar documentos. Llevas años mirando a través de mí en lugar de mirarme a mí». Su voz no subió, no tembló. Fue peor que eso. Fue completamente serena. «Tu padre se fue, Rodrigo. Y en lugar de que eso nos acercara, cada uno se fue por su lado a cargar ese peso solo. Yo en esta casa, tú en tus negocios. Y aquí llevamos, sin hablarnos de verdad, sin preguntarnos de verdad, hasta que llegó una desconocida a secarnos las lágrimas que nosotros mismos no nos hemos sabido secar el uno al otro». El silencio que cayó después de esas palabras fue absoluto. Rodrigo no respondió, no porque no quisiera, sino porque no pudo. Porque su madre acababa de decir en voz alta algo que él había sabido durante años y había elegido ignorar con una dedicación casi profesional. Doña Hortensia lo miró con esos ojos cansados y lúcidos al mismo tiempo. «No te estoy culpando, hijo», dijo finalmente, y en esa palabra, hijo, había una ternura que hacía tanto no escuchaba que le dolió físicamente. «Te estoy diciendo que todavía estamos a tiempo. Los dos. Pero para eso tienes que dejar de investigar a las personas y empezar a mirarte a ti mismo». Rodrigo sintió que algo se rompía en algún lugar de su pecho. No de golpe, sino despacio, como el hielo que cede en primavera, que no se quiebra sino que se deshace. Se levantó, caminó hacia la ventana y afuera, en el jardín, vio algo que no esperaba ver.
Luciana estaba recogiendo las tazas del desayuno que habían quedado en la mesa exterior, y junto a ella, sentada en la silla donde doña Hortensia había estado esa mañana, había una niña de cabello oscuro y ondulado, que dibujaba algo en un cuaderno con la concentración total de quien está creando algo importante. Rodrigo no respiró. La niña levantó la vista del cuaderno en ese momento, como si sintiera que alguien la observaba, y miró directamente hacia la ventana donde él estaba. Y Rodrigo Aldaverde, hombre de mundo, hombre de negocios, hombre que creía haberlo visto todo, sintió que el suelo se movía debajo de sus pies, porque los ojos de esa niña, la forma de su mandíbula, la postura recta y esa manera particular de sostener el lápiz entre los dedos, exactamente igual a como su propio padre lo había sostenido siempre, exactamente igual a como él mismo lo hacía desde niño, un gesto tan específico y tan privado que jamás lo había visto en ninguna otra persona en el mundo. Todo llegó junto: el pueblo, el tiempo, el apellido faltante, las palabras susurradas que su madre no quiso repetir. Todo cuadró en un segundo devastador y perfecto. Rodrigo puso la mano abierta sobre el vidrio de la ventana como si necesitara algo sólido a qué aferrarse. Detrás de él, sin voltear, su madre habló una última vez. «A veces la vida nos manda de regreso lo que alguna vez dejamos ir», dijo doña Hortensia en voz muy baja. «La pregunta no es si lo mereces o no. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que ya no puedes seguir mirando para otro lado?» Rodrigo no se movió de la ventana durante mucho tiempo. La niña en el jardín había vuelto a su cuaderno con esa concentración absoluta que tenía, ajena completamente al terremoto que acababa de provocar sin saberlo. Luciana recogía las tazas con movimientos tranquilos, sin levantar la vista hacia la ventana, sin dar ninguna señal de saber que alguien la observaba desde adentro. Pero Rodrigo estaba seguro de que lo sabía. Esa certeza lo perturbó casi tanto como todo lo demás. Detrás de él, doña Hortensia había retomado su libro con esa calma que ahora él entendía de otra manera. No era indiferencia. Era la calma de alguien que ha esperado durante mucho tiempo que llegara un momento inevitable y que cuando por fin llega, ya no necesita apresurarlo. Su madre sabía. ¿Desde cuándo? No podía determinarlo, pero sabía, y había elegido esperar a que él mismo llegara a la orilla de esa verdad con sus propios pies. Rodrigo se apartó de la ventana sin decir nada más. Subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Necesitaba pensar, pero el pensamiento no funcionaba cuando el corazón latía así. Había un tiempo que Rodrigo había enterrado con una eficiencia que él mismo había confundido con fortaleza. Años atrás, mucho antes de que su nombre apareciera en las páginas de negocios, mucho antes de que la mansión Aldaverde se convirtiera en el único lugar donde su madre vivía sola con su silencio, Rodrigo había pasado una temporada lejos de la ciudad. Una temporada que sus padres conocían como el viaje de formación, que don Aurelio había insistido en que hiciera antes de incorporarse oficialmente a los negocios familiares. Un tiempo para conocer el mundo real, había dicho su padre, para entender que la vida no empieza ni termina en una oficina. Rodrigo había llegado a ese pueblo pequeño de techos rojos y plaza central casi por accidente, siguiendo una ruta que un compañero de viaje le había recomendado. Se había quedado más de lo planeado, semanas que se convirtieron en meses. Y en ese pueblo, en ese tiempo suspendido entre lo que era y lo que iba a ser, había conocido a una muchacha que estudiaba en el instituto local, con una determinación que a él le había parecido admirable y hermosa a partes iguales. Una muchacha de cabello oscuro y ojos directos que no bajaba la vista ante nadie. Se habían encontrado. Se habían conocido de verdad, de esa manera profunda que solo ocurre cuando dos personas todavía no han aprendido a protegerse del todo. Habían compartido meses de una honestidad que Rodrigo no había vuelto a encontrar en ninguna sala de juntas ni en ninguna relación posterior. Y luego don Aurelio había llamado. Los negocios necesitaban al hijo. La familia necesitaba al heredero. El futuro no podía seguir esperando en un pueblo pequeño del que nadie había escuchado hablar. Rodrigo se había ido. No de golpe, no con crueldad deliberada, pero se había ido. Con promesas que el tiempo fue diluyendo, y con la cobardía silenciosa de quien elige no mirar atrás, porque mirar atrás tiene un costo que no está dispuesto a pagar. Nunca supo si ella había intentado contactarlo. En aquella época no era tan fácil encontrar a alguien que no quería ser encontrado.
Y él, en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que nos avergüenzan, no había hecho nada por facilitar ese contacto. Años después, cuando el peso de esa decisión aparecía en algún momento de silencio nocturno, Rodrigo lo empujaba hacia abajo con trabajo, con reuniones, con la narrativa conveniente de que era demasiado joven entonces, de que no había tenido opción, de que las circunstancias habían sido más grandes que él. Pero sentado ahora en el borde de esa cama, con la imagen de Valentina grabada en los ojos, esas narrativas se deshacían como papel mojado. Había tenido opción, siempre la había tenido, y había elegido mal. A la mañana siguiente, Rodrigo bajó antes que nadie. Se sentó en la cocina mientras doña Petra preparaba el desayuno y esperó con una paciencia que no sentía, pero que se obligó a sostener. Cuando escuchó el sonido familiar del carrito de limpieza en el pasillo, se levantó. Luciana entró a la cocina para recoger los suministros de la mañana y lo encontró allí de pie. Esta vez no hubo pausa estratégica ni distancia de patrón. Rodrigo estaba simplemente parado junto a la mesa, con una taza de café entre las manos y una expresión que ella no le había visto antes. No era la expresión del hombre que interroga. Era la expresión del hombre que finalmente ha dejado de hacerlo. «Ayer vi a su hija en el jardín», dijo Rodrigo. Luciana no respondió de inmediato. Dejó el carrito junto a la puerta y lo miró. «Lo sé», dijo. «Ella me lo dijo. Me dijo que un señor la miraba desde la ventana de arriba». Rodrigo sintió el golpe suave de esas palabras. Un señor. Nada más. Nada menos. Una niña que no sabía nada mirando a un hombre que de repente sabía demasiado. «¿Por qué la trajo aquí?», preguntó, y su voz salió sin bordes, sin acusación. «La guardería de su barrio cerró ayer por mantenimiento», respondió Luciana. «No tenía dónde dejarla. Su madre me dijo que no había problema en que viniera. Su madre. Doña Hortensia había autorizado la presencia de Valentina en la mansión». Rodrigo procesó eso en silencio. Su madre, que conocía o intuía la verdad, había abierto la puerta de esa casa a esa niña sin consultarle a él. No por descuido. Doña Hortensia no hacía nada por descuido. «Luciana», dijo Rodrigo, y fue la primera vez que usó su nombre directamente, sin el formalismo de usted, ni la distancia de la empleada. «Necesito preguntarle algo. Y necesito que sepa que no le pregunto como el dueño de esta casa. Le pregunto como...» Se detuvo. Buscó la palabra correcta y no la encontró. «Le pregunto porque necesito saber la verdad». Luciana lo miró durante un momento largo. Esos ojos directos que no esquivaban nada. «¿Cuántos años tiene Valentina?», preguntó Rodrigo. El silencio que siguió fue de los que cambian las cosas para siempre. Luciana no respondió de inmediato. Respiró despacio. Y cuando habló, su voz fue completamente serena, sin dramatismo, sin lágrimas, con la serenidad particular de alguien que ha ensayado este momento en su cabeza durante tanto tiempo que cuando por fin llega, ya no le queda energía para el teatro. «Los años que usted ya calculó», dijo simplemente. El café en la taza de Rodrigo se quedó frío. Él no lo notó. «¿Por qué vino aquí?», preguntó, y ahora su voz era apenas un hilo. «A esta casa, a este trabajo específico. ¿Por qué aquí?». Luciana tomó aire. «Porque Valentina un día me preguntó si tenía abuela», dijo, y yo no supe qué responderle. Hizo una pausa breve pero cargada. «No vine a reclamar nada. No vine a causar ningún daño. Vine porque mi hija tiene una abuela que no sabe que existe. Y pensé que al menos una de las dos deudas pendientes podía saldarse sin necesidad de destruir nada». Rodrigo sintió que algo en su interior se partía con una limpieza quirúrgica. No fue un derrumbe ruidoso. Fue peor. Fue la comprensión silenciosa y total de la magnitud de lo que había dejado atrás sin mirar. «¿Y yo?», preguntó. Y en esa pregunta de dos palabras había años enteros de cosas sin decir. Luciana lo miró con una expresión que no era odio, no era rencor, era algo mucho más difícil de sostener. Era una honestidad absoluta y sin adornos. «Usted», dijo Luciana, «es una decisión que Valentina tendrá que tomar cuando sea grande suficientemente para entender lo que significa. Yo no vine a tomársela». Rodrigo pasó el resto de la mañana en el jardín, no con ningún propósito aparente. Simplemente estuvo allí, sentado en uno de los bancos de piedra junto a los rosales que su padre había plantado,
mirando sin ver, procesando sin poder terminar de procesar. Fue Valentina quien se acercó. Llegó con su cuaderno bajo el brazo y se sentó en el otro extremo del banco, con esa naturalidad que tienen los niños, que no han aprendido todavía a medir las distancias sociales. Lo miró sin ninguna incomodidad. «¿Usted es el hijo de la señora de adentro?», preguntó directamente. Rodrigo la miró. De cerca era todavía más impactante. Esos ojos, esa postura. «Sí», respondió. «Ella habla de usted», dijo Valentina con total normalidad, abriendo su cuaderno. «Dice que usted trabaja mucho». «¿Te dijo eso?» «Me dijo que los que trabajan mucho a veces se olvidan de las cosas importantes», respondió la niña con esa precisión devastadora que solo tiene la infancia. «Pero que no es porque sean malos. Es porque se asustaron de algo y no supieron cómo parar». Rodrigo no pudo hablar durante varios segundos. Valentina ya estaba dibujando, ajena a lo que sus palabras acababan de hacer por dentro del hombre sentado a su lado. Dibujaba con esa concentración total que él ya le conocía, el lápiz moviéndose con una seguridad que no correspondía a su edad, la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, exactamente como él inclinaba la suya cuando se concentraba, exactamente como don Aurelio lo había hecho toda su vida. Rodrigo miró ese perfil pequeño y serio y sintió que los ojos se le llenaban de algo que llevaba años sin permitirse. No lo contuvo, no esta vez. Una lágrima rodó despacio por su mejilla y él no hizo nada para detenerla. «¿Cómo se llama tu dibujo?», preguntó con la voz levemente tomada. Valentina lo miró un momento y luego volvió al cuaderno. «Todavía no tiene nombre», dijo. «Los dibujos importantes no tienen nombre hasta que están terminados». Rodrigo asintió despacio. «Es una buena regla», murmuró. Valentina lo miró de reojo con una expresión que, por un segundo fugaz y devastador, fue exactamente la misma expresión que don Aurelio tenía cuando algo le parecía correcto pero no quería decirlo en voz alta para no arruinar el momento. Y Rodrigo Aldaverde, que había construido imperios y había sobrevivido crisis que habrían doblegado a cualquiera, se quedó sentado en ese banco de piedra junto a una niña que no sabía quién era él, llorando en silencio entre los rosales que su padre había plantado con las manos. Adentro de la mansión, detrás del ventanal del salón, doña Hortensia observaba la escena con las manos juntas sobre el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Esa noche, la mansión Aldaverde quedó en silencio más temprano que de costumbre. Doña Petra recogió la cocina. Esteban cerró las puertas del jardín y el personal se retiró uno a uno hasta que solo quedaron las luces tenues de los pasillos y el sonido familiar de la casa respirando en la oscuridad. Doña Hortensia se había retirado a su habitación después de la cena sin decir mucho, pero con algo diferente en el paso, algo más liviano, como si esa tarde en el jardín, observando a su hijo llorar junto a una niña que todavía no sabía que era su nieta, hubiera aflojado un nudo que llevaba años apretado en algún lugar de su pecho. Rodrigo no durmió. Se quedó en el estudio con las luces bajas, frente al escritorio de su padre, rodeado de los libros y los objetos que don Aurelio había tocado durante décadas. Había una pluma sobre el escritorio que su padre usaba para firmar los documentos importantes. No porque fuera necesario en tiempos donde todo se hacía digital, sino porque don Aurelio creía que las cosas importantes merecían el peso de un gesto físico real. «Una firma es una promesa», decía siempre, «y las promesas no se hacen con un clic». Rodrigo tomó la pluma entre los dedos. La sostuvo exactamente como su padre la sostenía, exactamente como Valentina sostenía su lápiz esa tarde en el jardín. Cerró los ojos. Había una cadena de gestos que viajaba de generación en generación sin pedir permiso, sin importar las distancias ni los silencios ni los años perdidos. Una cadena que él había intentado ignorar y que esa tarde, en ese banco de piedra junto a los rosales, le había demostrado que ignorarla era tan inútil como intentar detener el agua con las manos. Valentina existía. Llevaba años existiendo. Y él no había estado. Esa verdad no tenía atenuantes ni excusas que la hicieran más liviana. La había girado desde todos los ángulos posibles durante horas y siempre llegaba al mismo lugar. Había una niña en el mundo que cargaba su sangre, que tenía sus gestos,
que dibujaba con su misma inclinación de cabeza, y él no había estado presente en ninguno de sus días, no por ignorancia, sino por cobardía disfrazada de circunstancia. Luciana llegó a la mañana siguiente con Valentina otra vez. La guardería seguía cerrada, y doña Hortensia había insistido personalmente, a través de doña Petra, en que la niña podía quedarse en la mansión el tiempo que fuera necesario. Luciana había dudado, no porque no confiara en la anciana, sino porque la situación se estaba volviendo más compleja de lo que ella había calculado cuando tomó la decisión de venir a trabajar a esa casa. Había calculado muchas cosas antes de dar ese paso. Había pensado en los riesgos, en las posibles reacciones, en los escenarios que podían desarrollarse. Pero no había calculado la velocidad. No había calculado que en tan poco tiempo la verdad encontraría sus propios caminos sin pedirle instrucciones. Valentina entró a la mansión con su cuaderno bajo el brazo y saludó a doña Petra con esa formalidad pequeña y seria que la cocinera ya encontraba completamente adorable. Doña Petra le tenía preparado un vaso de leche con chocolate y un trozo del pan de cada mañana, y Valentina lo recibió con una gracia natural que hizo que la cocinera se llevara la mano al corazón en cuanto la niña dio vuelta hacia el pasillo. «Esa criatura», murmuró doña Petra para sí misma con los ojos brillantes, «tiene algo que no se aprende». Lo que doña Petra no sabía era que doña Hortensia, que había bajado silenciosamente y estaba de pie en el umbral del comedor, había escuchado ese comentario, y que lo había recibido con una expresión que mezclaba el orgullo más profundo con el dolor más antiguo, en esa proporción particular que solo conocen los que aman algo que todavía no pueden llamar completamente suyo. Rodrigo encontró a su madre en el jardín antes del mediodía. Doña Hortensia estaba sentada en el banco de piedra donde la tarde anterior había estado él con Valentina. Tenía las manos sobre las rodillas y miraba los rosales con esa atención que le daba a las cosas cuando quería recordarlas bien. Rodrigo se sentó a su lado. No hubo preámbulo, no hubo construcción de palabras. Simplemente se sentó y dejó que el silencio entre los dos fuera por primera vez en años un silencio honesto en lugar de uno evasivo. «¿Cuándo lo supiste?», preguntó finalmente. Doña Hortensia no fingió no entender la pregunta. «Desde el primer día que la vi», respondió con calma. «Hay cosas que una madre reconoce, y hay gestos que la sangre repite sin importar cuánto tiempo haya pasado». Rodrigo procesó eso en silencio. «¿Y no ibas a decirme nada?». Su madre lo miró con esa serenidad que ahora él ya no leía como frialdad, sino como lo que siempre había sido. Una forma de amor que no sabía hacerse pequeño para caber en los formatos que él esperaba. «Hay verdades que si te las dan no las recibes», dijo doña Hortensia. «Pero si las descubres tú solo, no puedes devolverlas». Hizo una pausa. «Tú necesitabas descubrir esta». «Madre», dijo Rodrigo, y su voz se quebró en esa sola palabra de una manera que no intentó controlar. «¿Cómo voy a reparar esto?». El silencio que siguió fue largo. Los rosales se movieron levemente con el viento. En algún lugar de la mansión se escuchó la risa corta y clara de Valentina respondiendo algo que doña Petra le había dicho en la cocina. Ese sonido llegó hasta el jardín y se instaló entre los dos como una respuesta que ninguno de los dos había formulado con palabras. «Empieza por dejar de preguntarte si puedes», dijo doña Hortensia finalmente, «y empieza por hacer». Fue esa tarde cuando ocurrió algo que nadie en la mansión Aldaverde había visto venir. Rodrigo entró a la sala donde Valentina estaba dibujando sola, sentada en el suelo con el cuaderno abierto y varios lápices dispersos a su alrededor con ese caos ordenado que solo tiene sentido para quien está creando algo. Se detuvo en la puerta. La niña levantó la vista. «¿Puedo ver?», preguntó Rodrigo. Valentina lo estudió un momento con esa seriedad evaluativa que lo desarmaba cada vez. «Todavía no está terminado», dijo. «No importa. Otro momento de evaluación». Luego la niña giró el cuaderno hacia él. Era un dibujo del jardín, los rosales, el banco de piedra, el farol del sendero. Y en el banco, dos figuras, una grande y una pequeña, sentadas juntas con el espacio exacto entre ellas que habían tenido la tarde anterior. Rodrigo sintió que el aire se le espesaba en la garganta. «¿Somos nosotros?», preguntó, y su voz salió más baja de lo que pretendía. Valentina lo miró con esa expresión directa que era tan familiar y tan nueva al mismo tiempo. «Usted lloraba»,
dijo la niña con total naturalidad, sin crueldad, como quien describe un hecho climático. Yo lo vi aunque hice como que no. Hizo una pausa pequeña. Mi mamá también llora a veces cuando cree que yo no la veo. Los adultos piensan que los niños no nos damos cuenta de las cosas importantes, pero sí nos damos cuenta. Solo que no siempre decimos algo porque no sabemos si está permitido. Rodrigo se sentó despacio en el sillón más cercano, no porque se lo hubieran invitado, porque las piernas simplemente decidieron que ya no podían seguir sosteniéndolo de pie ante esa verdad tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo. Valentina, dijo, y usar su nombre le costó algo que no supo nombrar. ¿Tu mamá te habla de tu papá? La niña no se alteró. Bajó los ojos al cuaderno un momento y luego los volvió a levantar con esa honestidad que no pedía permiso. Me dice que es una historia complicada, respondió. Que hay historias que necesitan tiempo para poder contarse bien. Tomó su lápiz. Yo le dije que no me importaba si era complicada, que me la contara igual aunque le faltaran partes. Pero ella dijo que las historias sin las partes importantes hacen más daño que bien. Rodrigo sintió que esas palabras le atravesaban algo central y permanente. ¿Y tú qué piensas?, preguntó. Valentina dibujó una línea cuidadosa antes de responder. Pienso que si una persona existe, dijo con esa lógica aplastante de los niños que todavía no han aprendido a suavizar las verdades, entonces su historia también existe aunque nadie la cuente. Y que tarde o temprano las historias encuentran la manera de contarse solas. El silencio que cayó después fue de los que transforman los espacios donde ocurren. Rodrigo miró a esa niña durante un momento largo. Miró sus manos pequeñas moviéndose sobre el papel con esa seguridad serena. Miró la inclinación de su cabeza. Miró la manera en que sostenía el lápiz. Y tomó una decisión. No la habló en voz alta. No hizo ningún gesto dramático. Simplemente la tomó, en el silencio de esa sala, con la misma claridad y la misma irreversibilidad con que se toman las decisiones que uno sabe que son correctas, aunque lleguen tarde. Esa noche, Rodrigo llamó a Luciana antes de que se fuera. La encontró en el cuarto de suministros, recogiendo su carrito al final de la jornada. Valentina esperaba en el recibidor con su mochila puesta, revisando algo en su cuaderno, con la paciencia infinita de quien está acostumbrada a esperar. «Luciana», dijo Rodrigo. Ella se giró. Rodrigo no había preparado un discurso. No tenía una estructura de ejecutivo, ni una estrategia de negociación. Tenía solamente la verdad descarnada de un hombre que por fin había dejado de esconderse de sí mismo. «No tengo manera de pedirle perdón que esté a la altura de lo que le debo», dijo. «Sé eso, y no voy a intentar compensar con palabras lo que solo el tiempo y los hechos pueden demostrar». Hizo una pausa. «Pero necesito que sepa que lo que hice, irme de esa manera, no tener el valor de buscarla, no haber estado... Eso no tuvo que ver con usted. Tuvo que ver con mi propio miedo. Y cargar ese miedo sobre su vida y sobre la vida de Valentina es algo con lo que voy a tener que vivir». Luciana lo escuchó sin interrumpirlo. Sus ojos no se apartaron de los de él en ningún momento. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio real. No incómodo, no tenso, simplemente real. «Yo no vine aquí buscando una disculpa», dijo Luciana finalmente. «Vine porque Valentina merece saber de dónde viene, merece conocer a su abuela, merece tener una historia completa, aunque esa historia tenga partes que duelen». Hizo una pausa breve. «Lo que venga después de esto, si es que viene algo, no depende de usted ni de mí. Depende de ella cuando sea el momento». Rodrigo asintió despacio. «¿Me va a dar ese momento?», preguntó. «¿Va a dejarme estar presente para cuando llegue?». Luciana lo miró durante un tiempo que pareció más largo de lo que fue. «Eso», dijo finalmente, «depende de lo que haga de ahora en adelante, no de lo que diga». Y en esa respuesta estaba todo. La condición, la posibilidad, la puerta entreabierta y la advertencia clara de que nadie iba a sostenerla abierta indefinidamente. Rodrigo asintió una vez más, sin agregar nada, porque no había nada más que agregar. Luciana tomó el carrito y salió al pasillo. Rodrigo escuchó sus pasos alejarse hacia el recibidor. Escuchó la voz pequeña de Valentina preguntando algo. Escuchó la respuesta tranquila de su madre. Luego escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Y se quedó solo en el cuarto de suministros, entre escobas y frascos de limpiador, en el lugar más humilde de esa mansión enorme,
sintiendo que era la primera vez en años que estaba exactamente donde necesitaba estar. Arriba, en su habitación, doña Hortensia apagó la luz de su velador. Y antes de cerrar los ojos, en la oscuridad tranquila de su cuarto, murmuró algo tan bajito que solo ella pudo escucharlo. Le hablaba a la silla vacía del otro lado del cuarto, a don Aurelio, al hombre que había plantado los rosales y que había creído hasta el final que las familias rotas podían volver a crecer si alguien tenía el valor de regarlas. «Ya empezó, Aurelio», murmuró. «Ya empezó». Había una caja de madera en el armario de doña Hortensia que nadie había abierto en años. No era una caja grande ni llamativa. Era de esas cajas sencillas donde las personas guardan lo que no pueden tirar, pero tampoco saben cómo volver a mirar. Fotografías viejas, cartas amarillentas, objetos pequeños que alguna vez significaron algo enorme y que el tiempo había convertido en reliquias de una vida anterior. Esa mañana, doña Hortensia la sacó del armario. Se sentó en el borde de su cama con la caja sobre las rodillas y la abrió despacio, como si adentro hubiera algo frágil que pudiera romperse si lo movía demasiado rápido. Dentro había fotografías de Rodrigo cuando era niño. Rodrigo aprendiendo a caminar. Rodrigo con su padre en el jardín plantando los rosales. Rodrigo el día que se graduó del colegio con esa sonrisa tímida que después aprendió a esconder detrás del gesto serio del hombre de negocios. Y debajo de todas esas fotografías, envuelta en un pañuelo de seda, había una carta. Una carta que don Aurelio había escrito antes de morir y que le había pedido a doña Hortensia que guardara hasta el momento correcto. «Sabrás cuándo es el momento», le había dicho con esa voz ya débil, pero todavía firme en las cosas importantes. «Sabrás cuándo nuestro hijo va a necesitar escuchar esto». Doña Hortensia desenvolvió el pañuelo con manos temblorosas. Leyó la carta en silencio, aunque ya se la sabía de memoria. La había leído tantas veces en secreto durante los años de soledad, que las palabras se habían grabado en algún lugar más profundo que la mente. Cuando terminó de leerla, cerró los ojos. «Ya es hora, Aurelio», murmuró. «Ya es hora». Esa misma mañana, Rodrigo había tomado una decisión que nadie en la mansión esperaba. Canceló todas sus reuniones de la semana. Marcos Villanueva casi dejó caer el teléfono cuando escuchó la instrucción. En los años que llevaba trabajando para Rodrigo Aldaverde, jamás lo había visto cancelar una sola reunión importante, mucho menos todas las de una semana completa. «¿Estás seguro?», preguntó Marcos con cautela. «La junta con los inversionistas extranjeros es crítica. Llevan meses esperando esta reunión. Que esperen un poco más», respondió Rodrigo con una calma que Marcos no le conocía. «Hay cosas más importantes que los negocios. Me tomó demasiado tiempo entenderlo, pero ahora lo entiendo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Rodrigo», dijo Marcos con esa familiaridad que solo se permite un amigo de años. «¿Estás bien?». «No», respondió Rodrigo con una honestidad brutal. «Pero voy a estarlo. Por primera vez en mucho tiempo, voy a intentar estarlo de verdad». Colgó antes de que Marcos pudiera agregar algo más. Se quedó de pie en el estudio, frente al escritorio de su padre, mirando la pluma que había sostenido la otra noche. La tomó entre los dedos una vez más, y esta vez no la sostuvo como un objeto del pasado. La sostuvo como una herramienta del presente. Luciana llegó a la mansión esa mañana sin Valentina. La guardería había reabierto y la niña había vuelto a su rutina normal. Luciana entró por la puerta de servicio como todos los días. Saludó a doña Petra con la misma cortesía tranquila de siempre y preparó su carrito en silencio. Pero doña Petra, que había aprendido a leer a las personas durante décadas de trabajar en esa casa, notó algo diferente en Luciana esa mañana. Una tensión muy sutil en los hombros, una manera de moverse que era un poco más lenta, un poco más cuidadosa, como si estuviera caminando sobre algo que podía romperse. «¿Todo bien, mijita?», preguntó la cocinera mientras amasaba el pan de la mañana. Luciana levantó la vista y sonrió levemente. «Todo bien, doña Petra», pero no lo estaba, porque la noche anterior Valentina le había hecho una pregunta que Luciana sabía que llegaría tarde o temprano, pero que igual la había tomado desprevenida. «Mamá, ¿el señor de la casa grande me miraba así porque sabe quién soy?». Luciana había sentido que el mundo se detenía en esa pregunta. Había respirado despacio. Había mirado a su hija a los ojos. Y había respondido con la única verdad que podía darle en ese momento. «No lo sé, mi vida.
Pero si algún día necesitas saberlo, yo te lo voy a contar, cuando sea el momento correcto. Valentina había asentido con esa seriedad pequeña que la caracterizaba. No había llorado, no había insistido, pero algo en su mirada había cambiado. Como si una parte de su infancia hubiera dado un paso hacia adelante sin pedirle permiso. Fue a media mañana cuando doña Hortensia llamó a Rodrigo a su habitación. Rodrigo subió las escaleras con el corazón latiendo de una manera extraña. Su madre jamás lo llamaba a su habitación. Ese era su espacio privado, su refugio, el único lugar de la mansión donde ella se permitía ser completamente ella misma sin la armadura de la señora Aldaverde. Entró. Doña Hortensia estaba sentada en su sillón junto a la ventana, con la caja de madera sobre las rodillas. «Cierra la puerta», dijo sin preámbulos. Rodrigo obedeció. Se acercó despacio. Miró la caja. Reconoció algunas de las fotografías que asomaban por los bordes. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu pasado», respondió doña Hortensia con esa serenidad devastadora que ella manejaba como nadie. «Y tu futuro, si decides aceptarlo». Le extendió la carta envuelta en el pañuelo de seda. Rodrigo la tomó con manos que no eran completamente firmes. Desenvolvió el pañuelo. Vio la letra de su padre. Esa letra inclinada y cuidadosa que había firmado tantos documentos importantes y que ahora estaba plasmada en una carta que nunca había visto. Leyó. Y mientras leía, algo dentro de él comenzó a romperse y a reconstruirse al mismo tiempo. La carta era breve. Don Aurelio nunca había sido hombre de muchas palabras escritas, pero cada palabra en esa carta pesaba como una piedra preciosa. «Rodrigo, si estás leyendo esto es porque tu madre consideró que ya es tiempo. Y si conoces a tu madre tan bien como creo, sabes que ella nunca se equivoca en estas cosas. Hay un error que cometí, y que me arrepiento de no haber corregido cuando tuve la oportunidad. Te pedí que volvieras de aquel pueblo porque los negocios te necesitaban. Eso era verdad. Pero también era verdad que yo tenía miedo de perderte en un lugar tan lejos de todo lo que conocíamos. Tenía miedo de que te quedaras allí y que esta familia perdiera al único hijo que teníamos. Ese miedo me hizo presionarte. Y esa presión te hizo tomar decisiones que probablemente no querías tomar. No sé qué dejaste atrás en ese viaje. Nunca me lo contaste, y yo nunca te lo pregunté, pero conozco a mi hijo. Y sé que hay cosas que te pesan, cosas que cargas solo porque creíste que era lo que debías hacer. Si algún día la vida te da la oportunidad de reparar lo que se rompió, no la dejes pasar. Los negocios pueden esperar, el dinero puede reponerse, pero las personas no. Y las oportunidades de hacer lo correcto no se repiten indefinidamente. Sé valiente, hijo. No de la manera fácil que es ser valiente en una sala de juntas. Sé valiente de la manera difícil que es ser valiente con el corazón. Tu padre que te ama, Aurelio. Rodrigo terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas que esta vez no intentó contener. Levantó la vista hacia su madre. Doña Hortensia lo miraba con una expresión que mezclaba el dolor con la esperanza en proporciones que solo una madre puede manejar. Él sabía, murmuró Rodrigo con la voz quebrada. No sabía los detalles, respondió doña Hortensia, pero conocía a su hijo y sabía que habías dejado algo importante en algún lugar. Hizo una pausa. Escribió esa carta años antes de morir. La guardé hasta ahora porque hasta ahora no habías estado listo para recibirla. Rodrigo dobló la carta con manos temblorosas. La sostuvo contra su pecho como si fuera lo único sólido en un mundo que no dejaba de moverse. «Mamá», dijo finalmente, «necesito que me digas algo. Necesito saber qué fue lo que Luciana te dijo esa primera noche». Las palabras que le susurró al oído. El silencio que siguió fue largo. Doña Hortensia respiró profundo. Y entonces, por primera vez desde que esa historia había comenzado, reveló el secreto que había guardado como un tesoro desde aquella noche de lluvia. Me dijo, comenzó con voz tranquila pero cargada, «Usted no está sola. Aurelio sigue aquí, en cada rosal que plantó, en cada rincón de esta casa que amó, y en la nieta que nunca conoció, pero que tiene sus ojos y sus manos y su manera de mirar el mundo como si valiera la pena cuidarlo». Rodrigo sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. «Ella sabía», murmuró. «Desde el principio ella sabía quién eras. Sabía quién era yo. Y vino de todos modos. Vino porque es una mujer valiente.
dijo doña Hortensia. De la clase de valentía que tu padre describió en esa carta. La valentía del corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en esa conversación. Vino a devolverme algo que creí perdido para siempre. Vino a decirme que todavía tengo familia, que todavía hay futuro, que los errores del pasado no tienen que definir todo lo que viene después. Rodrigo se dejó caer en la silla más cercana. Todo cuadraba ahora. Cada gesto, cada palabra, cada momento de esa historia que había comenzado con una anciana llorando sola a una mesa y una desconocida que se había atrevido a cruzar la línea que nadie más cruzaba. No había sido casualidad, nada había sido casualidad. Luciana había venido con un propósito. Y ese propósito no era venganza, no era reclamo. Era algo mucho más poderoso y mucho más difícil de sostener. Era amor. El tipo de amor que cuida aunque duela. El tipo de amor que no espera nada a cambio pero que igual da todo lo que tiene. ¿Qué hago ahora?, preguntó Rodrigo, y en esa pregunta había toda la fragilidad de un hombre que por primera vez en años no tenía un plan. Doña Hortensia se levantó despacio de su sillón. Caminó hacia su hijo. Puso una mano sobre su hombro con una ternura que hacía demasiado tiempo no le mostraba. «Ahora», dijo, «haces lo que tu padre te pidió que hicieras en esa carta. Seas valiente de la manera difícil». Esa tarde, Rodrigo fue al barrio donde vivían Luciana y Valentina. No había avisado. No había planeado un discurso. Simplemente había tomado las llaves del auto y había conducido hasta la dirección que Marcos le había dado semanas atrás en ese reporte que ahora parecía de otra vida. Era un edificio modesto de 3 pisos, con balcones estrechos y ropa tendida al sol. Nada que ver con la mansión Aldaverde. Pero había algo en ese lugar que respiraba vida de una manera que la mansión había olvidado hacía tiempo. Tocó el timbre del apartamento 2B. Luciana abrió la puerta. Lo vio parado allí con las manos en los bolsillos y una expresión que ella no le había visto antes. No era la expresión del patrón. No era la expresión del investigador. Era la expresión del hombre que ha dejado todas las máscaras en algún lugar del camino y que llega sin nada más que lo que es. Rodrigo, dijo, y fue la primera vez que usaba su nombre sin el señor delante. Luciana, respondió él. ¿Puedo pasar? Ella dudó solo un segundo. Luego se hizo a un lado. Rodrigo entró al apartamento pequeño. Vio los dibujos de Valentina pegados en la pared con cinta adhesiva. Vio los libros apilados junto al sofá. Vio la mesa donde comían las dos, con solo 2 sillas, y sintió una punzada en el pecho al darse cuenta de todo lo que había perdido por no haber estado. Valentina estaba sentada en el suelo dibujando, y cuando levantó la vista y lo vio, no se sorprendió. Como si de alguna manera hubiera sabido que tarde o temprano él llegaría hasta allí. «Hola», dijo la niña simplemente. «Hola», respondió Rodrigo. Luciana los miraba a los dos con una expresión que era difícil de leer. Rodrigo respiró profundo. Y entonces hizo algo que cambió todo. Se arrodilló. Se arrodilló en el suelo de ese apartamento pequeño, frente a esa niña que dibujaba con la misma inclinación de cabeza que él, y habló con una voz que temblaba pero que no se rindió. «Valentina», dijo, «hay algo que necesito decirte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te pido que me escuches». Valentina dejó el lápiz. Lo miró con esos ojos directos, que tanto se parecían a los de doña Hortensia. Y Rodrigo, el hombre que manejaba imperios, el hombre que nunca perdía la compostura, comenzó a llorar mientras le contaba a su hija, por primera vez en la vida, quién era él, y quién era ella, y por qué había llegado tan tarde. Valentina no habló durante todo el camino de regreso a casa esa noche. Luciana conducía el autobús público con la niña sentada a su lado, mirando por la ventana con esa expresión que su madre conocía demasiado bien. La expresión de alguien procesando algo grande en un espacio pequeño. No era tristeza, no era enojo. Era algo más profundo y más quieto, como el agua que se mueve debajo de la superficie sin hacer ruido. Cuando llegaron al apartamento, Valentina dejó su mochila en el suelo, caminó hacia su habitación y cerró la puerta con suavidad. Luciana se quedó de pie en la sala, con el corazón latiendo de una manera que no había experimentado en años. Sabía que ese silencio no era castigo.
Era el silencio de una niña que necesitaba tiempo para acomodar las piezas de un rompecabezas que acababa de recibir sin instrucciones. No tocó la puerta. No preguntó si estaba bien. Porque a veces, el amor más grande es saber cuándo quedarse quieto. Pasó 1 hora, tal vez 2. Cuando Valentina salió de su habitación, llevaba el cuaderno bajo el brazo y tenía los ojos ligeramente rojos, pero secos. Se sentó junto a su madre en el sofá sin decir nada. Luciana pasó un brazo alrededor de sus hombros y la acercó con esa ternura que no necesita palabras. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó Luciana finalmente. Valentina negó con la cabeza despacio. No, dijo con esa voz seria que la caracterizaba. Estoy pensando. ¿En qué? La niña abrió el cuaderno. Pasó varias páginas hasta llegar al dibujo del jardín, el que había mostrado a Rodrigo días atrás. Las 2 figuras en el banco de piedra, una grande, una pequeña. Este dibujo, dijo Valentina, no tenía nombre porque no sabía qué era. Hizo una pausa breve. Ahora ya sé. Tomó su lápiz y en la parte inferior de la página, con esa letra cuidadosa que estaba aprendiendo a formar, escribió 2 palabras. Primer encuentro. Luciana sintió que algo se le apretaba en la garganta. ¿Quieres volver a verlo?, preguntó con cuidado. Valentina la miró con esos ojos directos que siempre iban al centro de las cosas. Sí, dijo, pero no porque sea mi papá. Todavía no sé si él es mi papá de verdad. Hizo una pausa pensativa. Quiero volver a verlo porque él lloró cuando estuvo conmigo. Y las personas que lloran de verdad son las que sienten de verdad. Y yo quiero conocer a las personas que sienten de verdad. Esa noche, mientras Valentina dormía, Luciana se quedó despierta mirando el techo de su habitación pequeña. Había imaginado ese momento de muchas maneras durante años. Había ensayado conversaciones, preparado respuestas, construido escenarios en su mente de cómo sería el día en que Valentina supiera la verdad completa. Pero la realidad nunca se parece a los ensayos. Y lo que acababa de descubrir era algo que ningún ensayo podía haberle enseñado, que Valentina era más fuerte de lo que ella había calculado, que su hija no necesitaba protección de la verdad, necesitaba la verdad acompañada, y eso era completamente diferente. En la mansión Aldaverde Rodrigo tampoco dormía. Estaba sentado en el estudio con el teléfono en la mano, mirando el número de Marcos Villanueva en la pantalla. Había estado a punto de llamarlo 3 veces esa noche, y las 3 veces había detenido el dedo antes de presionar el botón, no porque tuviera dudas sobre lo que iba a pedirle, sino porque una vez que lo dijera en voz alta, no habría vuelta atrás. Presionó el botón. Marcos respondió al segundo timbre. «Rodrigo, ¿todo bien?» «Marcos», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Necesito que prepares los documentos de reconocimiento de paternidad. Quiero que estén listos para la semana que viene». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «¿Estás seguro?», preguntó Marcos con esa cautela profesional que lo caracterizaba. «Más seguro de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida», respondió Rodrigo. «Necesitas el consentimiento de la madre. Lo sé, y voy a pedírselo como corresponde. Pero quiero que todo esté listo para cuando ella diga que sí. ¿Y si dice que no?». Rodrigo respiró profundo. «Entonces esperaré. Pero los documentos van a estar allí, listos, recordándome todos los días lo que todavía tengo pendiente». Marcos no agregó nada más. Simplemente confirmó que tendría todo preparado y colgó. Rodrigo dejó el teléfono sobre el escritorio y miró la pluma de su padre. La tomó entre los dedos como había hecho tantas veces en los últimos días. Esta vez la sostuvo como lo que era, una herramienta para firmar la promesa más importante de su vida. A la mañana siguiente, doña Hortensia llamó a Luciana a su habitación antes de que comenzara su jornada. Luciana entró con esa calma que ahora la anciana conocía bien. Doña Hortensia estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con las manos sobre las rodillas y una expresión que mezclaba serenidad con algo que se parecía mucho a la esperanza. «Siéntese», dijo, señalando el sillón de enfrente. Luciana obedeció. «Valentina sabe», dijo doña Hortensia. No era una pregunta. «Sí», respondió Luciana. «Rodrigo se lo dijo ayer». La anciana asintió despacio, como si hubiera estado esperando esa confirmación. «¿Y cómo está ella?». «Pensando», respondió Luciana con una leve sonrisa. «Esa niña piensa más de lo que habla. Siempre ha sido así». Doña Hortensia sonrió también, y fue una sonrisa genuina.
de esas que no había mostrado en mucho tiempo. Se parece a Aurelio en eso, dijo. Él también era de los que necesitaban tiempo para procesar antes de hablar. Hizo una pausa. Y se parece a usted. Tiene su fortaleza. Luciana sintió que algo cálido se movía en su pecho. Doña Hortensia, dijo con cuidado, yo vine aquí con un propósito. Y ese propósito ya se cumplió. Usted conoció a su nieta. Rodrigo sabe la verdad. Lo que pase de aquí en adelante no depende de mí. Depende de todos, respondió la anciana con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. Pero sobre todo depende de si estamos dispuestos a hacer lo difícil. ¿Qué es lo difícil? Doña Hortensia la miró con esos ojos que habían visto tanto y que todavía podían ver más. Perdonar, dijo. No solo a los demás, a nosotros mismos también. Esa tarde, Rodrigo llegó al apartamento de Luciana sin avisar nuevamente. Esta vez, llevaba algo en las manos. Una caja de madera pequeña, antigua, del tipo que se usa para guardar cosas que importan. Valentina abrió la puerta. Lo miró sin sorpresa, como si de alguna manera hubiera sabido que volvería. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Rodrigo. «¿Está tu mamá?» «Está aquí. Pase». Luciana salió de la cocina secándose las manos con un paño. Vio a Rodrigo de pie en la sala con la caja entre las manos y una expresión que no supo clasificar del todo. «Traje algo», dijo él. «Algo que quiero mostrarles, a las 2». Se sentaron los tres en la mesa pequeña del comedor. Rodrigo abrió la caja con cuidado. Dentro había fotografías viejas, cartas amarillentas y objetos pequeños que claramente habían sido guardados con amor. «Esto», dijo, sacando una fotografía, «es mi padre cuando tenía mi edad, don Aurelio, el hombre que plantó los rosales del jardín». Valentina tomó la fotografía con ambas manos. La estudió con esa atención total que le daba a las cosas importantes. «Se parece a usted», dijo. «Y a ti», respondió Rodrigo con voz suave. «Tú tienes su manera de mirar, de sostener las cosas, de pensar antes de hablar». Valentina levantó los ojos hacia él. «¿Él era bueno?» «Era el mejor hombre que he conocido», respondió Rodrigo, y su voz se quebró levemente en esa frase. «Y cometí el error de no decírselo lo suficiente cuando todavía podía escucharme». Sacó otra cosa de la caja, un sobre cerrado con el nombre de Valentina escrito en una letra que ella no conocía. «Tu abuela me dio esto esta mañana», dijo Rodrigo. «Es una carta que ella escribió para ti. Dice que es tiempo de que la leas». Valentina tomó el sobre con manos cuidadosas. Lo abrió despacio. Dentro había una sola hoja de papel con letra elegante y firme. Leyó en silencio. Luciana la observaba sin respirar. Cuando Valentina terminó de leer, tenía los ojos llenos de lágrimas que no cayeron. «Dice», murmuró la niña, «que ella me esperó durante mucho tiempo sin saber que me estaba esperando, y que ahora que me encontró, ya no va a volver a estar sola». Levantó la vista hacia Rodrigo. «Y dice que los rosales que plantó el abuelo son míos también, que puedo cuidarlos cuando quiera». Rodrigo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. «Valentina», dijo, y usar su nombre todavía le costaba algo profundo. «No puedo cambiar el pasado. No puedo devolver el tiempo que no estuve. Pero puedo darte algo que nadie más puede darte». «¿Qué?» «Un futuro donde no tengas que preguntarte nunca más si importas, porque vas a saberlo, todos los días, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión que tome de ahora en adelante». Valentina lo miró durante un tiempo largo. «¿Usted va a quedarse?», preguntó. «¿O se va a ir otra vez cuando las cosas se pongan difíciles?». Esa pregunta golpeó a Rodrigo en un lugar que no tenía defensa. «Me voy a quedar», respondió. «Aunque se ponga difícil, aunque no sepa cómo hacerlo bien, aunque cometa errores, me voy a quedar». Valentina asintió despacio. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la silla, caminó alrededor de la mesa y abrazó a Rodrigo. No fue un abrazo dramático. Fue breve, firme, con esa sencillez que tienen los gestos verdaderos que no necesitan teatro. Cuando se apartó, tenía esa expresión seria que la caracterizaba. «Está bien», dijo. «Puede intentarlo». Y en esa frase, en esas 3 palabras simples, había una puerta que se abría apenas, una oportunidad que no venía con garantías, pero que venía con algo más valioso, con la posibilidad real de ser ganada. 2 semanas después,
Algo ocurrió en la mansión Aldaverde que el personal comentaría durante años. La silla vacía del comedor, la que había permanecido sin ocupar desde la muerte de don Aurelio, fue movida. No fue retirada. Fue reubicada junto a la cabecera, en un ángulo donde doña Hortensia podía verla pero donde ya no ocupaba el lugar de nadie. Y en su lugar, en el otro extremo de la mesa, se colocó una silla nueva, más pequeña, del tamaño exacto para una niña que estaba aprendiendo que las familias rotas podían volver a crecer si alguien tenía el valor de regarlas. Esa noche, doña Hortensia, Rodrigo, Luciana y Valentina cenaron juntos por primera vez. Doña Petra preparó la comida con lágrimas en los ojos. Esteban pasó frente a las ventanas del comedor al regresar del jardín y se detuvo un momento largo, observando la escena con una sonrisa que no intentó esconder. No fue una cena perfecta. Hubo silencios incómodos. Hubo momentos donde nadie sabía exactamente qué decir. Pero también hubo risas pequeñas, miradas que empezaban a encontrarse sin miedo, y la sensación clara de que algo nuevo estaba naciendo en los espacios que el dolor había dejado vacíos durante tanto tiempo. Valentina le preguntó a doña Hortensia sobre los rosales. La anciana le contó con voz tranquila cómo don Aurelio los había plantado uno a uno, con las manos en la tierra, diciendo que las raíces profundas eran las únicas que sobrevivían las tormentas. ¿Puedo plantar uno yo también?, preguntó Valentina. Doña Hortensia sonrió de una manera que iluminó algo en su rostro que llevaba años apagado. Mañana, dijo, plantamos uno juntas, y cumplió. Al día siguiente, bajo el sol de la mañana, doña Hortensia y Valentina plantaron un rosal nuevo en el jardín. Esteban les pasó las herramientas con una expresión de orgullo silencioso. Luciana observaba desde la terraza. Y Rodrigo, que había cancelado todas sus reuniones de esa semana por segunda vez consecutiva, se arrodilló junto a ellas y metió las manos en la tierra al lado de su hija. Valentina trabajaba con una concentración absoluta, siguiendo cada instrucción de su abuela con esa seriedad que la caracterizaba. Cuando terminaron, se quedaron los tres de pie frente al rosal recién plantado. «¿Cómo se llama este?», preguntó Valentina. Doña Hortensia miró a Rodrigo. Rodrigo miró a Valentina. «Tú decides», dijo. Valentina pensó un momento. Luego, con esa lógica aplastante de la infancia, respondió: «Nuevo comienzo». Y esas dos palabras, dichas con la voz seria de una niña que estaba aprendiendo que las familias se construyen con tiempo y con tierra bajo las uñas, quedaron flotando en el jardín como una promesa que nadie necesitó firmar. Porque las promesas verdaderas no se firman, se siembran. Meses después, cuando el rosal había crecido lo suficiente para dar sus primeras flores, Valentina completó el dibujo que había comenzado semanas atrás. Ya no eran solo dos figuras en un banco. Ahora había cuatro. Una anciana con bastón, un hombre arrodillado en la tierra, una mujer de pie con las manos en los hombros de una niña, y la niña, en el centro, sosteniendo un rosal pequeño con raíces expuestas. En la parte inferior, con letra cada vez más segura, escribió el título final: La familia que elegimos sembrar. Y cuando su madre vio ese dibujo esa noche, después de que Valentina se durmiera, Luciana lo sostuvo entre las manos y lloró. No de tristeza, no de alivio solamente. Lloró porque finalmente entendió que todo lo que había cargado sola durante años, todo el dolor y el miedo y la incertidumbre, había servido para algo más grande que ella misma. Había servido para devolverle a una anciana solitaria la certeza de que no estaba sola. Había servido para enseñarle a un hombre perdido el camino de regreso a casa. Y sobre todo, había servido para darle a una niña algo que ningún dinero podía comprar: raíces, las profundas, las que sobreviven las tormentas, las que florecen.